Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy tengo el honor y el agrado de presentar a un gran colega, y podría decir gran amigo, el doctor Henry de las Alas. Doctor. Muchas gracias, doctor Stuart, por esta honrosa invitación. Y para mí un gran honor estar en tu país, estar en Perú, la gente es maravillosa y sobre todo estar contigo acá dialogando de lo que más nos apasiona, que son las personas mayores. Exactamente. Doctor, cuéntenos un poco usted cuál fue su formación. Sí, bueno, yo soy médico, médico cirujano. Nací en la hermosa Colombia, en la costa de Colombia, en Barranquilla, Colombia. Todo el mundo lo ubica por Shakira, ¿cierto? Claro. Por Shakira, nuestra gran embajadora. Entonces ahí estoy, ahí realmente me fui a vivir como a los 10 años más o menos. Pero yo nací en un pueblo de Colombia que es Sucre, una zona como bien ganadera. Y allá estudié medicina. Después me fui a Bogotá, en donde hice mi internado rotatorio. No sé si acá en el Perú hace internado rotatorio, un año en donde está entrenándose. Lo hice en Bogotá, en el Hospital Militar Central. Y bueno, creo entendido que acá también hacen medicatura rural, se van a una zona... CENUMS, se llama acá, CENUMS. Perfecto. Un año. Sí, bueno, yo en esa época me fui a una zona muy complicada de Colombia, que es el sur de Bolívar. Estaba llena de inundaciones, la gente pasaba bastante calamidades. Yo creo que uno como joven médico va a estos lugares y o sale corriendo o al contrario se queda. Entonces... bueno, yo me quedé, estuve ahí un tiempo y después por cosas del destino me terminé en otra región de Colombia, que es Antioquia, y buscando especialidades, buscando la forma de formación, decidí migrar. Y ahí me fui hasta Santiago de Chile, donde vivo ya hace 15 años. Y ahí, bueno, después de un proceso hice mi postulación, mi proceso de formación en geriatría. Hace 4 años, Universidad de Santiago de Chile. Y posteriormente, bueno, después de ese proceso me gustó mucho, además de las personas mayores, me frustraba mucho, doctor Stuart. Me frustraba ver cómo las personas mayores llegaban con mucho deterioro cognitivo, con enfermedad cardiovascular avanzada. Y dije, ¿sabes qué? Yo creo que si bien el problema acá está en la demencia como consecuencia, hay factores de riesgo que yo como geriatra tengo que ayudar a prevenir. Y fue por eso que escogí cardiogeriatría. Y me fui al lugar que tiene la formación desde hace 25 años, que es el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México. Y con la Universidad Nacional Autónoma de México hice mi fellowship en cardiología geriátrica y bueno, por eso soy cardiogeriatra y es lo que me apasiona, el corazón y todo lo que corresponde a la salud de las personas mayores. Y claro, entiendo que usted eligió cardiogeriatría por un tema de prevención, porque empezó a ver que había muchas complicaciones que los adultos mayores llevaban muy mal a ciertas edades. ¿Y qué lo llevó a ser geriatra? Digamos, se inclinó más, no le gustaba la parte quirúrgica. La verdad que a mí nunca me gustó entrar a sala de operaciones, siempre le corría a sala de operaciones. No sé, en su caso, ¿cómo fue? Yo creo que yo no escogí la geriatría. Ok. Yo creo que la geriatría me escogió a mí. Correcto. Y te lo voy a decir por qué. Yo quería ser anestesiólogo. ¿Ya? Sí, quería ser anestesiólogo. De hecho, mi internado en el Hospital Militar Central en Bogotá, mi internado especial lo hice en anestesiología, pero fíjate que escogí terapia del dolor. ¿Terapia del dolor? Sí. Sin embargo, cuando llegué a Chile, un país que tiene un envejecimiento, hasta el 20% de las personas son mayores, el promedio de vida de una mujer está en unos 82 años, me di cuenta de que era un área en que yo, como médico, podía hacer más que prescribir medicamentos. Podía ver la parte mental, podía evaluar la parte social y sobre todo podía ver a la persona como un todo. O sea, me hizo más sentido a la medicina que yo cuando tenía 8 o 9 años que veía a mi papá que era médico.
era la medicina que, por lo que me gustaba realmente. Entonces dije, geriatría es la opción. Creo que la geriatría es una especialidad muy holística, ¿no? De las más holísticas, incluido otras de repente por ahí pediatría, pero medicina interna, pero geriatría es creo que un poco más holística que las que he mencionado, porque veo un tema muy puntual que es que otras especialidades no le dan mucha importancia a la parte mental, a la parte del ánimo, a la parte social, al impacto en la familia. A veces pensamos que el paciente, solo tratamos al paciente, pero no vemos lo que hay detrás del paciente, ¿no? El impacto que tiene a nivel familiar, y eso es algo que si hace un geriatra y lo hace bien. Y sí, por ahí concuerdo con algunas ideas que usted ha tenido. Doctor, ¿y por qué un paciente tiene que ir al geriatra? Porque yo le cuento, acá en Perú la geriatría no es muy conocida. De hecho, algunos colegas incluso, geriatría, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿para qué es? No sé cómo será en otros países, pero acá en Perú al menos la geriatría no es muy conocida. Poco a poco se está dando cada vez más a conocer. Sí. Fíjate que, bueno, nosotros los dos somos jóvenes aún. somos jóvenes. Somos personas que estamos iniciando este proceso apenas en el proceso de ir construyéndonos como profesionales. Y hay que reconocer a nuestros antecesores. Ya. Y la Academia Latinoamericana de Medicina Geriátrica o Medicina para Adulto Mayor, ALMA, y todas las organizaciones que están alrededor durante muchos años, más de 20 años, han hecho de que la persona mayor esté puesta al centro para la atención. Entonces, ¿por qué te comento eso? Porque el trabajo que ellos han hecho en todas las Américas ha sido un trabajo importante y nos han abierto el camino a nosotros, los geriatras que somos más jóvenes, para seguir impulsando esto. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, en Latinoamérica, una Latinoamérica que es tan heterogénea, donde tenemos personas afroamericanas, tenemos personas mayores aborígenes, tenemos personas mayores migrantes, tenemos personas mayores con genética europea, asiática como el Perú, africana. O sea, si el envejecimiento de por sí, doctor Stuart, ya es heterogéneo, nosotros en Latinoamérica tenemos mucha más heterogeneidad. Entonces, la única manera de poder nosotros evaluar y ver la persona mayor en Latinoamérica de una manera mucho más global es la geriatría. Y por eso la geriatría es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permite realmente personalizar el cuidado. No es dar una receta para todos, una talla para todos. Entonces, ¿por qué la persona mayor tiene que ir al geriatra? Tiene que ir al geriatra por si quiere vivir más años de manera saludable. Porque es diferente. Por ejemplo, yo quiero llegar a los 100 años. Yo quiero vivir hasta los 100 años. Pero quisiera vivir hasta los 100 años estando con mis nietos, pudiendo viajar a donde quiera, pudiéndome mover de una manera digna. Quisiera estar sin deterioro cognitivo y no estar dependiendo de muchos medicamentos. Y para eso la única opción es la prevención, que no comienza a los 60 años como el MS nos comenta la persona mayor. Comienza mucho antes. Entonces, ser geriatra y ver a la persona mayor y las áreas que nos ayudan, porque los geriatras somos una isla, simplemente están los gerontólogos, los kinesiólogos, los nutricionistas, los terapeutas ocupacionales, los asistentes sociales, los psicólogos, que cuando nosotros vemos a la persona mayor en su conjunto, podemos realmente aportar. Entonces, la geriatría es necesaria porque usted como geriatra lo sabe, el paciente mayor es muy complejo. Es complejo de abordar y uno solo no se la puede. Entonces, el geriatra es como ese organizador, ese conducto regular que permite que la persona mayor pueda ser vista en todos los ámbitos.
y una región como Latinoamérica y un país como el Perú requiere que la persona mayor sea orquestada desde la visión de salud del geriatra. No solamente la visión de salud como la falta de enfermedad, que eso es la diferencia grande que nosotros los geriatras debemos imprimir. Es desde el bienestar, que el bienestar va más allá de no tener enfermedad de Alzheimer, de no tener hipertensión arterial, de no tener diabetes mellitus. Va más allá de eso. Es que tú puedas estar en paz y bien contigo mismo. Y la persona que pueda hacer eso en la transición del cuidado de la persona mayor desde una posta rural, desde una unidad de emergencia, desde un hospital a un sector de acción comunal donde hay varias personas mayores, es la visión gerontológica y geriátrica de un profesional que se ha formado, que es súper importante, yo quiero ser claro con eso, que se necesita una formación académica que esté guiada por directrices de universidades serias y respetadas en el sentido en que ha hecho un proceso curricular para que los geriatras podamos tener una visión común en las Américas. Y ALMA lo ha buscado de esa manera y así lo EPS, etc. Entonces, los geriatras somos una parte del engranaje que ayuda a la persona mayor. Ahora, ha dicho algo muy, muy importante, sobre todo porque los pacientes no lo entienden así. Muchos pacientes he escuchado que dicen, no, yo todavía no voy al geriatra porque me siento bien. No, yo todavía ven al geriatra y dicen, se sienten mal a veces algunos. No, yo para qué voy al geriatra, yo no necesito del geriatra, yo me siento bien, ¿para qué voy a ir? Pero claro, la parte preventiva es muy importante y claro, las enfermedades crónicas al inicio no causan síntomas, ¿no es cierto? Causan algunas alteraciones en ciertas funciones biológicas, en las actividades instrumentales, que a veces son imperceptibles y no lo van a poder detectar hasta que la enfermedad está muy avanzada. Entonces, por eso pues, la prevención es un eje importante para mantener la funcionalidad, para llegar bien a los 100 años. A mí también me gustaría llegar a los 100 años. No me gustaría llegar a los 100 años con dismovilidad, dependiendo, probablemente siendo una carga, ¿no? Por ahí leí un artículo donde hacían una entrevista encuesta a unos adultos mayores de qué es lo que más temen cuando envejecen. Y no era la muerte, ¿no? No le temen en general a la muerte. Pero lo que más le temen es hacer una carga para la familia. Y es algo que, pues, en parte yo no quiero, ¿no? Y la única manera es haciendo una adecuada prevención. Si ya tienes una enfermedad, un adecuado control de enfermedades. Y no porque si te sientes bien un ratito, dices ya, ok, no voy a ir al médico porque ya me siento bien, no voy de acá a 2 años. Fíjate que, doctor Stuart, tú comentas algo muy, muy, muy claro. O sea, tampoco, yo creo que, no sé si tú piensas igual, pero nosotros los geriatras, a todas las personas, sea aquella que está con disfuncionalidad, que tiene discapacidad o aquella que no lo tiene, todos son para nosotros importantes. O sea, tampoco queremos estigmatizar que la persona que tiene 90, 100 años, que está con una condición de enfermedad que ha hecho que esté de pronto en un estado de postración o de inmovilidad, no es importante para nosotros. Creo que compartes esa idea conmigo. De acuerdo. Es súper importante, ¿cierto? Sin embargo, nosotros debemos propender porque la persona tenga bienestar. Y como tú bien lo has dicho, o sea, el futuro de la cardiogeriatría está en la prevención. El futuro de la geriatría está en la prevención. Y la prevención no comienza a los 60, a los 75, a los 60 comienza mucho antes. Yo te quiero contar una historia. En el lugar donde trabajo, a veces ahí te pasan interconsultas, solicitudes de atención. O tú que estás en la emergencia o algún colega te deriva al paciente y uno llega y dice, oye, mucho gusto, mire, yo soy Henry de la Sala, soy médico geriatra. Y cuando escuchas médico geriatra, hay unas personas que se alegran y dicen, oh, qué bueno, me va a ver alguien. Sí. Y otras personas que dicen como que, el geriatra, estoy tan viejo
De acuerdo, sí. ¿Cierto? Y lo ven como, ¿por qué? Porque la sociedad durante muchos tiempos ha estigmatizado que es ser viejo, es ser malo, es ser mayor, y digo la palabra viejo entre comillas, porque eso es edadismo. Una persona mayor, ¿cierto? Se siente como que está enfermo, ¿cierto? Y yo creo que lo que nos permiten tu canal de Geriatría Sin Límites, ¿cierto? Lo que nosotros intentamos hacer en las redes, además de combatir la desinformación, es hacer y aclarar y decir que tener un envejecimiento no tiene por qué ser una carga, no tiene por qué ser visto como una enfermedad. Envejecer no es enfermedad. Entonces, cuando a veces me pasa eso, a mí igual me produce cierto... me impacta porque te ven a ti y es como que si, no sé, como el señor de la muerte, no sé, ¿cierto? Claro, no. Entonces un poco, sin embargo, la esperanza es que cada vez más, por ejemplo, en Chile lo vemos en los pacientes que van a la consulta, que te van a preguntar y te dicen, doctor, voy a cumplir 65 años en un mes y quiero comenzar a ver a chequearme a ver cómo estoy. Y mira el análisis que hacen ellos, porque los geriatras son como los pediatras. Los pediatras de los niños los geriatras son como los pediatras. O sea, yo tengo que venir a mi control sano. Y eso es un proceso que se logra con el tiempo. A ver, hablando ya del tema netamente de prevención que tanto hemos tocado, imaginemos que acá hay 10 adultos mayores, sanos, funcionales, y nos preguntan, o le preguntan, doctor, ¿qué tengo que hacer para cuidar mi corazón? Usted es cardiogeriatra, ¿cuáles son los mayores consejos que me daría para yo poder cuidar el corazón y no tener problemas cardiovasculares más adelante? Sí, fíjate que la prevención, las personas mayores en las Américas y en el mundo han envejecido gracias a lo que el equipo de medicina cardiovascular, ¿cierto? Con los cardiólogos, lo que ellos han hecho en prevención cardiometabólica. Y eso ha hecho de que la longevidad, junto a las vacunas, las enfermedades crónicas no transmisibles, el manejo, se haya prolongado la longevidad, ¿cierto? Ahí la Asociación Americana del Corazón lo ha resumido muy, muy bien. Y hay unos esenciales. Hay esenciales que tienen que estar en ti y en mí, en todos. Uno, el control de factores de riesgo cardiovascular más importantes, la hipertensión arterial. Okay. 2, dejar de fumar. La exposición al humo o el vapeo también, porque a veces creemos que el vapeo, que sobre todo los jóvenes que van a ser nuestros pacientes más adelante creen que eso no produce daño. La alimentación. Habitualmente nosotros en Latinoamérica tenemos una alimentación que está con mucha cantidad de azúcar principalmente, que es el principal componente, pero también tenemos una alimentación que es espectacular. Tenemos una variedad impresionante de frutas, de verduras, de antioxidantes. Tenemos que explotar y seguir explotando más la comida latinoamericana y del Caribe. 4, el manejo de cifras adecuadas de glicemia. Idealmente, prevención del desarrollo de la diabetes. Otro punto súper importante es el manejo de las dislipidemias o evitar que el colesterol se eleve. Ahora estaba viendo cómo se está desinformando sobre que el colesterol no es malo. El colesterol es un factor de riesgo cardiovascular. Correcto. Que produce daño a nivel no solamente del corazón y de las arterias a nivel de los miembros inferiores, sino también del cerebro. Entonces, controlar eso. Y hay otros factores que están en las políticas públicas que tienen que ver, por ejemplo, con la polución, ¿cierto? Que también influye, el estrés psicosocial. Y súper importante lo que tiene que ver con los trastornos del ánimo, principalmente la depresión.
nuestras personas mayores, entre el 20 al 30% en las Américas tienen síntomas a nivel cognitivo, síntomas en el ánimo que impactan. Y sin olvidar el control de la obesidad. Ahora, quiero, aparte de lo que he dicho, aumentar la importancia de movernos, ¿no? La importancia del ejercicio, porque la gente confunde actividad física con ejercicios, piensa que de repente porque está caminando un poquito dentro de su casa, ya lo toman como ejercicio, y a veces no llega a eso, a hacer un ejercicio como tal. No, ya las recomendaciones internacionales te sugieren 150 minutos semanales de ejercicios de moderada a alta intensidad, que a veces no se logra, ¿no? Pero algo siempre va a ser mejor a no hacer nada. Tenemos bueno, la evidencia con respecto al ejercicio, y qué bueno que lo mencionas. No solamente el ejercicio del aeróbico y un poco de resistencia, que es estas caminatas, sino la evidencia. Tenemos, por ejemplo, el estudio Finger, ¿cierto? En donde nos ha demostrado que la prevención completa y ejercicio también que tenga que ver con fuerza. Fuerza es muy importante. Fuerza, ejercicio de fuerza, alzar pesa, fuerza en mayores ha demostrado realmente un beneficio en no solamente el tema cardiovascular, súper importante, en la prevención de deterioro cognitivo, que es súper importante. Entonces, el ejercicio produce un efecto de cadena. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a ir al gimnasio, comienzas a caminar más de 150 minutos a la semana, comienzas a caminar moderadamente, a una velocidad moderada, la liberación de sustancias como la dopamina, endorfina, te va a producir ¿qué? Te va a producir que tú tengas que buscar alimentos saludables. Y eso te va a permitir en la persona mayor que no está aislada, que es algo que no hemos hablado, pero es algo que está también afectando a nuestras poblaciones, el aislamiento social. Se van los hijos, comienza la persona mayor a tener muertes. Entonces es importante que nosotros, además del ejercicio, el ejercicio lo que hace es que permite que el mayor se inserte. ¿En dónde se inserte en la sociedad? Entonces, el ejercicio tiene todas estas bondades y ojalá sea un ejercicio prescrito. Y para eso están nuestros colegas, nuestros amigos de la geriatría, los kinesiólogos o fisioterapeutas de la persona mayor, los terapeutas ocupacionales, para implementar programas que ustedes pueden ver aquí mismo en YouTube, como el BB Frail. Claro. Hay también aplicaciones para el BB que te ayudan a hacer el doctor Michael Izquierdo, con evidencia amplia y sustentable de que y es adaptable, lo podemos hacer en la casa. Entonces, las intervenciones son como la geriatría, globales, integrales. Y es importante, si bien hemos hablado que la intervención hay que comenzarla a los 20, a los 30 años, nunca es demasiado tarde para producir prevención en la persona mayor. Incluso después de los 80 años, ¿cierto? Hay posibilidad de hacer prevención, porque la fragilidad, este estado de vulnerabilidad que se presenta en la persona mayor, con todos estos factores se pueden manejar. Nunca es demasiado tarde para prevenir, nunca. Y aparte del ejercicio, que tiene un impacto positivo en la demencia, el ejercicio de fuerza sobre todo, es un factor muy importante para prevenir la fragilidad, para prevenir la sarcopenia, para mejorar los niveles de glucosa, mejora los niveles de la presión arterial, te mantiene funcional. Creo que el ejercicio es uno de los mejores amigos que alguien puede tener dentro de esta parte de la salud, pero casi nadie lo hace. Doctor, ahora quiero hablar un poco sobre la presión arterial. ¿Cuáles son las complicaciones si tengo presión arterial elevada? Sí, fíjate que la hipertensión... ¿Es frecuente? Sí, mira, fíjate que la hipertensión arterial es frecuente. Por ejemplo, hay un trabajo de nuestro gran querido amigo, el doctor Camaford, el doctor Ponte, el doctor Larry, en donde se vio
un poco cómo era la prevalencia de la hipertensión a nivel de las Américas. Ya, en general, en todas las Américas. Y la hipertensión arterial primero es muy frecuente. La presión arterial elevada es muy frecuente. Entre el 20 al 40% de la población tiene hipertensión arterial. Y si son mayores de 80 años, la hipertensión por un tema del envejecimiento, la presión arterial tiende a aumentar con el envejecimiento por unos cambios que hay en las arterias. ¿Cierto? La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular que está totalmente demostrado y que produce muchas muertes, muchísimas muertes al año en Perú, Colombia, Chile, Venezuela, en todos los países. ¿Y por qué? Porque la hipertensión arterial está asociada a infartos agudos al miocardio, está asociada a accidente cerebrovascular, incluso está asociada a enfermedad de Alzheimer. ¿Cierto? La hipertensión arterial es la expresión de muchos cambios que están pasando y la importancia de prevenirla es que si nosotros vamos a prevenirla y tratarla, si nosotros vamos a la causa, ¿cierto? Podemos hacer una reducción en el riesgo cardiovascular. El principal riesgo cardiovascular que nosotros como médicos geriatras tenemos que impulsar, que debe ser primero pesquisado, es decir, que una persona después de los 18 años tiene que tomarse la presión, incluso antes, tomarse la presión arterial, porque si no, no vamos a saber si es hipertenso o no. 2, que cuando la persona tenga una presión elevada, hay que buscar el consejo de un profesional de la salud, ¿cierto? Para ver si se tomó bien adecuada la presión. Y tercero, si la presión arterial está elevada, hay que hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque los tratamientos en hipertensión arterial han demostrado en múltiples estudios con el más alto nivel de evidencia, que son los ensayos clínicos, que tratar la hipertensión arterial cuando está elevada, y nosotros los geriatras, teniendo en cuenta la fragilidad más que la edad, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo, va a producir una disminución en no solamente la mortalidad cardiovascular, sino también la prevención de deterioro cognitivo. Entonces, no hay que esperar que nos dé el accidente vascular, claro. No hay que esperar que nos dé la enfermedad renal, no hay que esperar que nos dé el infarto, la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la enfermedad, la hipertensión arterial o la presión arterial elevada, normalmente es silenciosa. Claro. Y la única manera de nosotros hacer es ir al chequeo, ir a su médico familiar, ir a su médico geriatra, a su médico internista, a su médico cardiólogo, ir al consultorio del barrio a tomarse la presión arterial y tener un control. Y eso solamente se logra con prevención, que está demostrado. Está demostrado de que la intervención disminuye las consecuencias a nivel cardiovascular. Doctor, y en cuanto a la comida, la dieta, la sal, ¿cuál es el impacto? Sí, mira, ahí las intervenciones no farmacológicas en la hipertensión arterial para nosotros los geriatras debe ser muy importante. Muy importante. O sea, uno para manejar la hipertensión arterial no solamente la maneja con medicamentos, sino que es pivotal que uno hagamos una intervención no farmacológica. Y ahí están los factores que nosotros hablamos y uno de ellos es el consumo de sal. Y tenemos varios estudios, incluso en personas mayores. El estudio TON o dietas modificadas como la dieta DASH, o la dieta mediterránea, en donde la idea es que el consumo de sal idealmente sea menos de 2,5 gramos por día. ¿Por qué? Porque un consumo, incluso cuando son más de 4 gramos al día, que más o menos corresponde a una cucharada de té, vamos a tener unos cambios en el cuerpo que van a hacer que aumente la presión arterial y bajar el consumo de sal y más bien favorecer el consumo de otros alimentos que pueden ayudar a disminuir la presión arterial, por ejemplo, que son ricos en potasio, hacer la modificación, pero con alimentación, no darlo con medicamentos, antioxidantes. Entonces la sal, y nosotros en Latinoamérica somos buenos para la sal, somos muy buenos. Sí. Entonces quitar la sal
el salero de la mesa, son factores fáciles de intervenir que incluso pueden bajar 4, 5 mililitros de mercurio dependiendo de la intervención que se haga junto con otras cosas, por ejemplo. Entonces, la sal sí. Y la sal, el consumo de otros productos, sobre todo los productos ultraprocesados, ¿cierto? Los ultraprocesados, que tienen harto contenido de azúcar, que tienen harto contenido de sal, y los que tienen conservantes, los que uno abre y se los come enseguida porque han estado guardados durante mucho tiempo. Claro. Tienen mucha sal. Y muchas veces, doctor Stuart, las personas mayores están solas. Se les murió el cónyuge, los hijos no están, no quieren cocinar. Sí, ¿Qué hacen? Compran comida que ya viene preparada. Comida rápida. Comida rápida y tiene mucho contenido de sal. Entonces, todos estos factores, absolutamente, no estamos diciendo aquí, no, es que estos geriatras quieren que nosotros no comamos nada. Claro. No, una de las cosas ricas que tiene la comida latinoamericana es que tenemos tantas especias, tenemos tantos productos que podemos darle gusto a la comida, porque la persona mayor se altera el gusto con el envejecimiento, que pueden ayudarnos a reemplazar la sal. Correcto, sí, la presión arterial elevada es un problema de salud pública y muy frecuente también acá en Perú. Doctor, ya para terminar esta entrevista, quería hablar un poco sobre el ácido, la aspirina. Hace unos años había un comercial, no sé si lo salió en otros países. Había salido un comercial, estoy hablando hace 20 años. Si tiene más de 50 años, toma aspirina. No, eso estoy hablando de hace muchos años. ¿Eso se sigue recomendando? ¿Se sigue recomendando tomar la aspirina? Sí, mira. ¿Como prevención primaria? Sí. Es decir, en la persona que no ha tenido ningún evento, no ha tenido de infartos, que no tiene infartos al corazón o infartos cerebrales, ¿cierto? Que no es diabética, que en general una persona que tiene un riesgo cardiovascular bajo, y estamos hablando de mayores, ¿cierto? Una persona solamente por edad que sea mayor de 60 años, tenga un riesgo cardiovascular que es menor al 15%, que no ha tenido ningún tipo de evento. Tenemos varios estudios como el estudio ASPRE y el estudio ACOR que nos han demostrado que dar aspirina como prevención primaria aumenta el riesgo de sangrado, pero no disminuye considerablemente el beneficio en la prevención primaria. Hay estudios que se están llevando para ver si otro factor de riesgo cardiovascular, que son unas moléculas que tienen que ver ahí en el colesterol que se llama LPA, si en ese perfil de pacientes probablemente eso, en este espectro de pacientes, podría ser un setting para darle prevención primaria. Pero eso se está explorando. Por ahora la información, ¿cuál es? En una persona mayor sin eventos cardiovasculares previos, la prevención primaria con aspirina aumenta el riesgo de sangrado y no aporta beneficios. Pero eso hay que evaluarlo persona a persona. Claro. Hay que ir a su cardiólogo, tiene que ir a su médico internista, a su médico geriatra, para que realmente haga la evaluación y pueda determinar si es que usted ha tenido o no ha tenido un evento. Claro. Eso no es, ahora voy a suspender mi aspirina porque me dijeron, no. Vaya donde su médico, dialogue con su médico, con su profesional de la salud, y que él sea quien le haga la recomendación. Listo. Doctor, de acuerdo con todo lo que ha dicho. Más bien, gracias por esta pequeña charla que hemos tenido. Por un momento pensé que los tiempos no iban a alcanzar y no íbamos a poder realizar esta conversación. Para mí ha sido un gusto poder conocerlo, doctor. Muy agradecido por las ponencias y las charlas que ha dictado el día de ayer. Bastantes enriquecedoras. Y espero eventualmente poder volvernos a juntar. No sé si volver acá en Perú, pues en algún otro país. Para que la geriatría siga creciendo, para que la geriatría siga dándose a conocer más y sobre todo para ayudar a las personas a cuidarse.
Doctor, ¿cómo algunas palabras finales? Sí, bueno, yo te doy las gracias por la invitación, porque si bien han sido 48 horas corriendo, Sí. Corriendo mucho acá en Perú, en Lima, el recibimiento ha sido espectacular. Las personas han sido muy, muy cercanas y qué bueno que hayamos podido, nos conocemos por redes. Sí. Nos conocemos por redes, tú reposteabas mis posts, yo reposteaba los tuyos, pero no habíamos tenido la posibilidad de dialogar. Así que, al contrario, te doy las gracias por la invitación y espero que esto sea el inicio de una hermosa amistad en la geriatría. Listo, doctor. Muchas gracias. Listo. Chao. Chao.